Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Para dónde va el dólar y también para dónde va la inflación este año? Aunque el costo de vida ha cedido, hay factores que amenazan con hacer que rebote nuevamente. El dólar también ha bajado en su cotización, pero la pregunta de muchos es si seguirá cayendo o no. Analizaremos estos temas con el experto Gregorio Gandini. Las noticias tributarias del 2024. Hay 5 temas que serán protagonistas este año en materia de impuestos. Nueva VT, reforma tributaria y declaración de renta. Entre ellos, nos acompaña el abogado experto Lucas Solano de la compañía Credit Corp para explicarnos uno a uno. Listos los subsidios de vivienda. El gobierno entregará 50.000 ayudas para que las familias de escasos recursos se hagan a su casa o apartamento propio. Hablamos con la ministra Catalina Velasco para explicar todo el programa que ya está definido. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la economía colombiana, que si bien ha tenido buenas noticias en algunos frentes, también se está viendo abocada a dificultades que persisten en otras áreas. Para analizar algo de este panorama, quiero saludar al doctor Gregorio Gandini, analista y fundador de Gandini Análisis. Doctor Gandini, buenas noches, me alegra saludarlo. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Doctor Gandini, vamos a ver esta primera gráfica donde se evidencia y se confirma una caída, si nos devolvemos un año, una caída de más o menos el 15% en la cotización del dólar. Por aquí lo teníamos en precios cercanos a los 5.000 pesos y hoy en Colombia está por debajo de los 4.000 pesos, es decir, básicamente en un año ha bajado alrededor de 1.000 pesos. ¿Por qué esta fuerte reducción en la cotización del dólar que para este periodo ha dejado al peso colombiano como una de las monedas de mejor desempeño a nivel mundial? Digamos que tenemos ahí la combinación de dos factores, lo global y lo local. En lo global, definitivamente los recortes de tasa de la FED son los que están mandando, digamos, como la parada, el punto de referencia del mercado. Y es que ya empezando a haber señales de que pueden venir esos recortes. Con el último dato de inflación de Estados Unidos fue más vale mixto, no se sabe para qué lado, pero ya un discurso mucho más marcado de la FED. El 67% de probabilidad que está poniendo el mercado a un recorte en marzo, ya empieza, digamos, a debilitar el dólar global, digamos, con menores tasas, ya se hace menos atractivo invertir en Estados Unidos y eso hace, digamos, la salida del dólar global. En el aspecto local, lo que hemos tenido en medio de todo, digamos, en este último mes es un descanso en el Congreso, no hemos tenido, digamos, como mucho ese ruido asociado a las reformas todavía. El 7 de febrero vuelve, entonces es uno de los puntos importantes a tener en cuenta qué tanta distorsión o qué tanta volatilidad puede inyectar a esta tendencia que sí estamos viendo de debilitamiento del dólar. Uno, cuando habla con las personas, la gran mayoría como que hace fuerza para que esta tendencia se mantenga, ¿no? Hacen fuerza para que el dólar siga cayendo, pero me sorprendió mucho, doctor Gandini, un informe ayer de Azocolflores, el gremio de los exportadores de flores, que dicen, no, el dólar por aquí ya como que no nos conviene mucho, nos serviría un dólar más o menos en 4.500 pesos, ese sería el dólar competitivo para nosotros, dicen los floricultores. ¿Hay un dólar ideal que nos convenga a todos? Pues la verdad es que hay aspectos que les funcionan más a unos que a otros. Exportadores siempre van a preferir un dólar más alto, importadores van a permitir, digamos, en términos generales, van a ir por un dólar más bajo, pues porque a cada uno le conviene mejor en su negocio. Una cosa que es importante entender es que nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente. Estructuralmente, Colombia necesita más dólares de los que le entran. La diferencia en cuenta corriente. Entonces, eso hace que un dólar más bajo nos vaya ayudando a nosotros en términos generales, pero siempre van a haber sectores que se van a ver beneficiados en extremo de un lado al otro. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los floricultores que están mencionando, digamos, cómo ese nivel del dólar era, pues, por supuesto, muy bueno para ellos en términos de estar trayendo dólares de sus ventas, que es lo que hacen los exportadores. Mientras uno vaya a hablar con un importador y dice, no, pues a mi dólar en 4.500 me manda la lona. En cambio, un dólar de 3.800 es muy bueno porque entonces los productos que yo pago me salen más baratos. Entonces, digamos que no es que exista ese dólar ideal, pero en términos estructurales de la economía es importante entender que un dólar más bajo sí es benéfico en términos de
el déficit de cuenta corriente, por lo que tenemos esa distorsión, digamos, en la economía de nosotros. Bueno, ha caído más o menos el dólar 1.000 pesos, como lo veíamos, y quiero atar este tema a la inflación, que es otro de los indicadores de los cuales estamos muy pendientes los colombianos. La semana pasada reportábamos 9,28% de inflación en todo el año 2023. Creo que ya son 9 meses consecutivos con una inflación moderándose en Colombia. ¿Esa caída que tuvo el dólar de 1.000 pesos ayudó a combatir el fenómeno de la inflación? ¿Sirvió en algo? Sí, claro, digamos que el dólar alto afecta a dos cosas. Los insumos importados en la producción, eso se termina trasladando de alguna manera a los precios finales, y también los bienes importados. Obviamente, si yo tengo que pagar más por un bien importado, en algún punto debo empezar si no quiero sacrificar mi margen de utilidad como importador, pues debo empezar a subir los precios. Entonces el dólar alto, la reducción del dólar es algo que sin lugar a dudas afecta la inflación local. Doctor Gandini, hablando de inflación, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de mirarlo, un estudio del Ministerio de Hacienda diciendo que la inflación en Colombia, y sorprendió y está causando una gran polémica hoy en redes sociales y en medios de comunicación especializados en economía. Dice el Ministerio de Hacienda, ojo que la inflación en Colombia en los últimos 2 años está explicada es por las enormes ganancias de las empresas. ¿Hay alguna relación entre las utilidades de las empresas y la inflación en Colombia? ¿O cree usted que ese estudio no tiene asidero? ¿La inflación por qué es explicada? ¿Qué fue lo que impulsó la inflación? ¿Las empresas o qué? Bueno, este tema que, como dices tú, ha generado mucha polémica. Hay que separarlo en dos cosas. Lo primero es entender que nosotros estamos viendo acá el 9,28 viene medido por el índice de precios al consumidor, el IPC. El estudio sobre el cual se basa y los papers sobre los que se basa el ministerio haciendo su estudio, lo miden a través del deflactor del PIB, que es otra medida para calcular inflación. Dicho esto, a mí me parece particularmente, digamos, en los comentarios que he hecho al respecto, que nosotros tenemos unas condiciones particulares que han afectado la inflación. Fácilmente el aumento del precio de la gasolina, lo que va a pasar con el ACPM, eso no tiene que ver con las utilidades de las empresas. Tiene que ver con el gobierno desarmando, como debe hacerlo, el Fondo de Estabilización Petrolera. Y eso es uno de los factores que, por ejemplo, ha mantenido la inflación pegada. Mientras el resto de la región va bajando, nosotros nos hemos demorado en bajar. Adicionalmente, ese estudio se amarra mucho al poder de fijación de precios de las empresas a través de un acuerdo tácito, porque todas las empresas sufrieron, digamos, problemas de cadena de suministros, y eso llevó a que tuvieran que subir los precios, y eso lo aceptó el público. Digamos que entendiendo eso, también uno entra a ver, bueno, ¿y qué pasa con la guerra en Ucrania, que nos subió agroinsumos, que aumentó el precio internacional del crudo? Esas son cosas que yo no veo que estén muy encajadas en esa percepción de las utilidades de las empresas, y más que nada no son las utilidades, sino el control de precios, de fijación de precios de las empresas, como si fueran un tipo de cartel fijando precios. Eso yo es lo que no percibo que sea, digamos, de la misma manera. Doctor Gandini, ya que estamos hablando de proyecciones inflacionarias y usted habla, por ejemplo, de tensiones geopolíticas, aquí las proyecciones indican que más o menos la inflación este año seguiría moderándose hasta culminar el 2024 más o menos en el 5, en el 5,5, 6%, dependiendo el analista. Pero es decir, esta cifra se seguirá volviendo más pequeña. ¿Cree usted que cosas como las que están pasando en el Mar Rojo, también hay algunos problemas por escasez de agua en el Canal de Panamá, podrían volver a disparar la inflación en Colombia, hacer que este índice no baje tanto como esperan los analistas? Particularmente lo del Mar Rojo me preocupa muchísimo en términos de esto, porque si no se controla y se vuelve una tendencia que los barcos dejen de tomar el Mar Rojo que lleva al Canal de Suez, sino que tomen el Cabo de Buena Esperanza por África, estamos hablando que en promedio, lo que se ha calculado, aumenta 21 días el viaje, pero aumenta entre 40 y 60% el costo. Si eso no es episódico, sino que se vuelve general, eso, por supuesto, va a empezar a afectar la inflación de los importados de alguna forma. Entonces, eso es algo que se sale completamente del control de quien sea en este momento, pero es
es una de las fuerzas que podría estar afectando, así como la guerra en Ucrania disparó, digamos, el trigo, el petróleo, el gas y demás. Podríamos tener un efecto de esto si no se controla a tiempo ese problema del Mar Rojo. Estamos hablando que ahí pasa el 25-30% del comercio internacional. Por eso es que cosas que ocurren muy lejos de aquí nos terminan impactando de alguna forma y eso se daría vía mayor inflación. Esperemos que ese conflicto no perdure mucho porque el impacto sería más permanente. Una última pregunta, doctor Gandini. Con esas expectativas, lo que está ocurriendo con la inflación, el primer ajuste a la baja, la primera reducción que ya hizo el Banco de la República en su tasa de interés, ¿cree usted que hay espacios para que este año bajen con mayor fuerza los intereses en Colombia? Yo pienso que sí, yo pienso que depende mucho, nosotros tenemos que seguir alineados mucho con la Fed, porque cuando la Reserva Federal empieza a cortar tasas, nosotros podremos hacerlo también de una forma más rápida para también tratar de mantener, digamos, el dólar en estos niveles que los estamos viendo. Si nosotros empezamos a bajar muy rápido y la Fed no lo hace, se vuelve más atractivo a Estados Unidos y los dólares salen y nos vuelve a subir la tasa de cambio, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el Banco de la República tiene una tarea difícil en términos de, no es solo en la tasa aquí, es la tasa global y es lo que vaya pasando, pero adicionalmente a eso tiene que hacerlo a un ritmo que tenga sentido, que no dañe todo el trabajo que hizo en el último año y medio por empezar a recortar muy rápido la tasa. Entonces tiene que tener como ese nivel donde la vaya reduciendo, nos vaya haciendo también más barata la inversión, los créditos y demás, pero también no arriesgue eso porque todavía estamos a 628 puntos básicos de la meta de inflación. Estamos lejísimos, a pesar de estar en un dígito. Claro, la meta es del 3%, hoy la inflación 9,28%, ahí están esos 628 puntos básicos que dice usted que tenemos de diferencia entre la meta y la inflación actual. Doctor Gandini, muchas gracias, feliz noche, que esté muy bien, gracias, me alegra mucho saludar. Muchas gracias. Algunas proyecciones para este año. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuál es el balance de las ventas de los comerciantes al cierre del año 2023. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Para este año el tema tributario será de nuevo protagonista en el país, pero hay 5 factores que de manera especial esperan los colombianos y nosotros los que informamos las noticias tributarias. Para hablar de estas 5 claves, quiero saludar al doctor Lucas Solano, abogado especializado en impuestos de la compañía Credit Corp Capital. Doctor Solano, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo está? Tengo un poquito de delay, voy a tratar de hacer la entrevista y quiero empezar preguntándole por la VT. Para este año, la DIAN fijó a la unidad de valor tributario en un valor en pesos colombianos, que es el que tengo aquí, 47.065 pesos. ¿Esto qué significa y cuál es la importancia que tiene este indicador a la hora, digamos, de calcular los impuestos que pagamos todos? Claro que sí, Víctor. Esta es una unidad de valor tributario y eso significa que todo lo que está en el estatuto tributario y todo en el mundo tributario se mide con la VT. Esa VT cambia año a año con base en el IPC, en el índice de precios al consumidor, que se calcula de octubre a octubre. Esta VT, Víctor, existe desde el año 2006. Antes, todos los años tocaba actualizar el estatuto tributario con nuevas cifras y hoy en día existe una unidad que compendia ese valor y se actualiza año a año. Y si esta VT subió en algún punto el corte de la inflación que se tenía en ese momento en Colombia para hacer este cálculo, si esa VT sube, ¿quiere decir que aumenta el pago de los impuestos necesariamente, de todos los impuestos que no pagamos necesariamente. Los colombianos? No, señor, no, Víctor. Lo que ocurre es que este valor va a ser un índice que nos indica cuándo se tiene que declarar, por ejemplo, cuándo se tiene que presentar una declaración de renta, cuándo se tiene que presentar la declaración de impuesto al patrimonio, cuánto es el valor de una sanción. Entonces, es una medida que nos dice cuándo debemos actuar frente a la administración de impuestos, de tal forma que yo sé si estoy obligado a presentar una declaración de renta o no, pero no significa que tenga que pagar más o menos impuestos al momento de que ésta suba.
Entiendo. Doctor Solano, a veces se nos olvida, pero en el año 2022, apenas llegó el presidente Gustavo Petro, lo primero que hizo fue aprobar una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria ha empezado como poco a poco a entrar en vigencia. Y uno paga los impuestos con base a sus utilidades e ingresos del año inmediatamente anterior. Entonces esperaría que para este 2024 los cambios que se introdujeron sobre personas naturales se vean aplicados con base en los ingresos que tuvimos los colombianos en el 2023. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo nos va a afectar esta reforma tributaria? Muy importante ese comentario que usted acaba de hacer y hay que unirlo con la posible futura de reforma tributaria porque, como usted lo dijo, en el año 2022, diciembre de 2022, se aprobó una nueva reforma tributaria, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que durante el 2023 a las personas naturales solo sintieron una retención en la fuente, ¿de acuerdo? Porque aún no se ha presentado. Solo en agosto de este año, 2024, es que realmente se va a declarar, ¿cierto? Y pagar el impuesto de renta. Y en agosto de este año se va a declarar con base en los ingresos del 2023. ¿Qué cambió? La verdad, hubo una reducción sustancial en las deducciones, en los costos y gastos que se pueden tomar, en todos los beneficios que teníamos los empleados hubo una reducción bastante importante, aunque hay que mencionar que esos efectos solo se comienzan a sentir desde las personas que tienen un salario aproximadamente de 12 millones de pesos para arriba. De ahí para abajo el efecto no se siente tanto en la declaración de renta y en este impuesto de renta. Y para esas personas, los que tienen ingresos superiores a los 12 millones de pesos, ¿el golpe será muy fuerte? Lo es. Y es un golpe que se va escalando y que luego se aplana. ¿Eso qué significa? En los 12 millones de pesos comienzan a sentir un poco más, pero hay algunos casos en donde el impuesto del año gravable de 2023 frente al año gravable de 2022 se puede duplicar. Y hay momentos en los que ya la curva se aplana y la verdad es que las personas que ganan más ingresos salariales, los que están en la parte de más arriba, no sienten un efecto tan grande. Pero sí hay de entre los 12 y los 50 hay un efecto en donde se duplica ese impuesto respecto al año anterior. Y debido a esta reforma tributaria del año 2022, ¿hay más personas que deben declarar renta que antes de la reforma tributaria? ¿Hay nuevos colombianos pagando renta? No, la verdad es que la base no se ha ampliado y eso es un comentario y un punto bien importante. La base no se ha ampliado. ¿Eso qué significa? Que solo las personas con ingresos brutos superiores a 1.400 VTs, que son 65 millones de pesos, son los que entran a declarar. Y eso no significa que necesariamente paguen un impuesto de renta. Pero ese límite de 1.400 VTs se ha mantenido y se ha sostenido en el tiempo. Entonces, del 2023 al 2022 no hay un aumento, simplemente cambia el valor del VT, pero sigue siendo el mismo límite para comenzar a declarar. Entonces la base sigue siendo la misma. Por eso es importante la VT. Ahí usted nos ponía un ejemplo de cuál es ese partidor a partir del cual pues entran esos colombianos que deben pagar el impuesto de la renta. Entonces, los mismos que venían pagando, este año también pagan renta, no se amplía la base. Activos, exacto. Declaración de activos en el exterior. ¿Qué esperar de esto? Entonces, esa es una obligación formal. ¿Qué significa que sea una obligación formal? Es una obligación en donde yo no tengo que pagar un impuesto. Simplemente le digo a la DIAN, señores DIAN, tengo unas inversiones en el exterior, tengo un inmueble, tengo un vehículo, tengo unos dólares en una cuenta en el exterior. Esta es una obligación que la tienen que cumplir todas las personas que tengan algún activo, naturales o jurídicas. Es decir, una sociedad o una persona natural, si tiene un activo, tiene que presentar esa declaración en un formulario que es el 160 y básicamente lo que ocurre es simplemente yo le digo a la DIAN, señores DIAN, yo tengo este activo en el exterior y por lo tanto le informo y le digo que tengo eso en cualquier jurisdicción. La única diferencia es, Víctor, simplemente como para que sepan, cuando se tiene más de 3.580 VTs, en este caso lo que ocurre es que yo tengo que comenzar a decir naturaleza del activo, jurisdicción, es decir, el país donde lo tengo, tipo de activo, pero
todas las personas tienen la obligación de presentarlos si tienen $100 en el exterior. La calculadora que tengo aquí no me da para hacer el cálculo. ¿Eso con esta VT cuánto nos da? Esos son 168 millones de pesos. O sea, si tengo activos en el exterior por más de 168 millones de pesos, tengo que entregar mayores detalles, más información a la DIAN. Exactamente, así es. Tengo que entregar mayores detalles. Si tengo menos de 168, entrego menos detalles. Menos detalles. Bueno, impuesto al patrimonio. Continúa el impuesto al patrimonio. Recordemos que este es un impuesto al patrimonio permanente. Lo que era temporal se volvió permanente, como suele ocurrir en Colombia. Es un impuesto al patrimonio que solo aplica para personas naturales, en principio, no aplica para las sociedades. Y este es un impuesto que con el cambio de la VT, ¿cierto? Como sube el valor la VT, el año pasado arrancaba para las personas que tuvieran un patrimonio líquido superior a 3.000 millones de pesos. Hoy en día, ¿cómo cambia? Para el 2024, aplica para las personas que tengan un patrimonio líquido superior a 3.388 millones de pesos. Entonces, si alguien este año tiene 3.000 millones de pesos de patrimonio líquido, ya no tiene que presentar. Pero si tiene 3.388, sí tiene que presentar la declaración. Entiendo. Bueno, una última pregunta. Usted sabe que aquí se nos volvió costumbre hacer una reforma tributaria cada año y medio, cada 2 años. Se viene aparentemente una nueva reforma tributaria, ya lo anunció el ministro de Hacienda, el propio presidente Gustavo Petro, pero dicen que no es para aumentar ingresos, no es para aumentar recaudo tributario, sino como para rebalancear las cargas, corregir algunos errores. Según lo que ha mostrado hasta el momento, indicado el gobierno, ¿usted la siente bien orientada? Entre otras cosas, dicen que la idea es que algunos activos que tienen las personas naturales los hacen pasar por sociedades y compañías que elaboran para esa forma como, no sé si la palabra sea evadir o eludir impuestos, pero ya llegando a su patrimonio personal, pues el pago debería ser más fuerte para el Estado. ¿Está bien orientada esta reforma? Buena pregunta, Víctor. Lo primero que hay que mencionar es que estamos en un estado súper inicial. Todavía no tenemos borrador, todavía no conocemos, no tenemos mayores detalles, pero me gusta una palabra que usted usó y es el rebalanceo. ¿El rebalanceo en qué implica? En lo que nos han comentado hasta ahora el Ministerio de Hacienda y el propio presidente, que alguien va a pagar menos y alguien va a pagar más. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese rebalanceo alguien pagará menos y alguien pagará un poquito más. ¿Quién pagará menos en principio sobre lo que se ha planteado? Las sociedades. Se busca que la tarifa que está en el 35% posiblemente baje a un 30%. Pero ese hueco que dejo de percibir por el lado de la persona jurídica lo va a tener que pagar y se va a trasladar hacia las personas naturales. ¿Eso qué va a implicar? Que sí va a haber un mayor impuesto para las personas naturales pagando el impuesto de renta. Entonces, probablemente si esto llega a avanzar, como ya lo han dicho que inicialmente va a suceder, vamos a ver un futuro aumento en impuestos para las personas naturales, sobre todo para las personas naturales de mayores ingresos o los asalariados para mayores ingresos, que es donde es más fácil identificar esos ingresos y reducir las deducciones y rentas exentas que existen hasta el momento. Pues doctor Solano, estaremos, como se dice usted, esto apenas está ahí como en una idea. Cuando se conozca algún borrador o alguna cosa más concreta, volveremos a hablar. Gracias por estos minutos. Una feliz noche. Un gusto, Víctor. Hasta luego. La nueva reforma tributaria en Colombia. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos quién es el presidente de la nueva EPS, designado hoy por el gobierno nacional. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 71% y corresponde a los comerciantes que reportaron no haber logrado el cumplimiento de sus metas en cuanto a las ventas que estaban esperando para el año 2023. Sobre este tema nos explica los detalles Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. La bitácora económica de FENALCO del mes de diciembre lamentablemente arroja resultados negativos para el comercio en el mes que era previsto como el mejor mes del año. Comparado diciembre del año 2023 respecto al año de 2022, no fue un mes bueno. Mejoró respecto a noviembre,
pero sin embargo, las ventas para el 80% de los comerciantes disminuyeron o permanecieron igual, mientras que solo el 20% reportó incrementos de ventas en este mes de diciembre respecto al año anterior. Por otra parte, se cierra un año 2023 que ya lo hemos señalado como un año malo para el sector, con crecimientos inferiores o con comportamientos inferiores a los de cada mes del año pasado. El 71% de los empresarios consultados no lograron cumplir presupuesto respecto a lo que habían planeado en el año 2023. Y de ese 71, el 40% no llegó al 80% del presupuesto. Es decir, un año para olvidar en el comercio de Colombia. Y dos de los programas insignia del Ministerio de Vivienda son Mi Casa Ya y Cambia Mi Casa. Nuestra compañera Paola Sierra habló con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, sobre estos dos programas y lo que viene para el sector vivienda durante el 2024. Veamos. Varios cambios importantes vienen para el programa de Mi Casa Ya. Para este año, el Ministerio de Vivienda otorgará 50.000 subsidios que se empezarán a asignar semanalmente a partir del próximo 2 de febrero. Cada semana se desembolsarán 1.700 subsidios. El próximo lunes 22 de enero abrimos la plataforma para el cargue de documentos. Exactamente el mismo procedimiento que teníamos en el año 23 con una mejoría. Y es que ya no pedimos un 85% de avance en la obra, sino el 70%, y esto va a mejorar los ritmos de asignación y de desembolsos. El subsidio a la cuota inicial equivale a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se entrega a hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 del SISBEN 4. Para este año son 39 millones de pesos de subsidio. Para los hogares de niveles C9 a D20, el subsidio equivale a 20 salarios mínimos, es decir, 26 millones de pesos. Las familias deben tener su encuesta a SISBEN hasta el nivel D20, nunca haber tenido un subsidio y pues no tener casa propia. Por supuesto, tener el ahorro, el crédito, haber hecho el negocio inmobiliario. Este proceso que dura unos meses es un proceso que hay que planear con atención. La ministra de Vivienda también se refirió a la fuerte caída que ha sufrido la venta de vivienda nueva en el país. Este año 2024 es el año de la estabilización y eso se hace con recursos públicos para subsidios, eso se hace con crédito a través del Fondo Nacional del Ahorro de Findeter. El gobierno ha dispuesto 2.5 billones de pesos para crédito hipotecario y crédito constructor. Por otro lado, el programa Cambia Mi Casa, que busca mejorar las condiciones de viviendas precarias en el país, para este año tiene 1 billón de pesos presupuestados, recursos que asegura ya están garantizados y en proceso de ejecución, y que llegarían a 133.000 familias de las 5 millones que viven en casas vulnerables en sectores rurales, municipios de categoría 5 y 6 y municipios PEDET. Durante el 2023 fueron asignados 75.000 subsidios de Mi Casa Ya. Se estima que en total serán 200.000 subsidios los que se otorgarán durante todo el gobierno. Y hoy les traigo noticias de esta compañía. Se llama Nu Colombia y tiene que ver con que este neobanco, fundado por el colombiano David Vélez, recibió ya la aprobación para empezar a operar en nuestro país como una compañía de financiamiento. Para celebrarlo, lanzó hoy nuevos productos, entre ellos una cuenta de ahorros digital. Laura Rojas, nuestra compañera, nos cuenta todos los detalles. Escoger productos financieros no es tarea fácil. Hay quienes se fijan en ciertas características. Los costos que me generan. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El manejo de la tarjeta, lo que me cobran en intereses, qué beneficios me puede traer, como los créditos que me puedan generar. Lo cierto es que ahora hay más alternativas de elección para los usuarios. Nubank, que venía operando como banco digital, tiene ahora luz verde de las autoridades colombianas para ampliar su portafolio de servicios, operando como compañía de financiamiento. Una categoría que está mucho más cercana a la de un banco comercial tradicional, y celebró esta aprobación con el lanzamiento de una cuenta de ahorro. 100% digital, no tiene cuota de manejo, no tiene cargos fijos ni costos ocultos, tiene una tarjeta de débito
con una hendidura para las personas que tengan limitaciones visuales. Esta tarjeta, según la compañía de financiamiento, tendrá una funcionalidad adicional, ya que si bien es dinero a la vista que se puede retirar en cualquier momento, en la medida en que el usuario deje sus depósitos por más tiempo, podrá rentabilizar sus ahorros sin mayores limitantes. Las cajitas de ahorro en particular llegan con una de las tasas de rentabilidad más altas del mercado colombiano, con un 13% para empezar nuestro proceso aquí en el país. También hay otra funcionalidad y es permitir hacer transferencias a clientes de otras entidades bancarias. Nu va a tener transferencias gratuitas e ilimitadas a cualquier entidad financiera del país. Los interesados en adquirir la cuenta de ahorros de Nu tendrán que entrar a una lista de espera inscribiéndose en la página que aparece en pantalla. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.940 pesos con 85 centavos. Hoy subió 39 pesos con 47 centavos. El petróleo de referencia Brent, principal referencia para Colombia, tuvo una caída de 0,49%. Se ubicó al cierre en $77 con 77 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.426.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,34%, la acción más valorizada ETB con una ganancia de 20,45% y la acción que más cayó fue la de Canacol Energy con un retroceso de 3,29%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Aldo Cadena Rojas fue designado como presidente de la nueva EPS. Cadena es abogado, experto en temas laborales, ha sido sindicalista de vieja data y miembro de varias veces del Consejo Nacional de Seguridad Social. Reemplaza en este cargo a José Fernando Cardona, quien llevaba 14 años manejando las riendas de esta EPS, que es una de las más grandes e importantes del país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, eso es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.